días. Vamos a comenzar como siempre, la primera mañana con las ponencias comerciales. Daros las gracias por madrugar, porque somos muy poquitos todavía. Y nada, como ya sabéis, tenemos unos 10 minutos para hacer la presentación y luego algún minutillo para preguntas. Entonces os animo a que hagáis preguntas porque la gente nunca se suele animar a hacer preguntas. A ver si esta mañana somos pocos, pero por lo menos vamos a hacer un poquito de debate. Bueno, pues vamos a empezar con la primera presentación. Perdona que lo tengo aquí, que corre a cargo de CECOGA y la va a hacer Roberto Elena. Y el título es Importancia del control de plagas en ganadería porcina. Pues nada, Roberto, cuando quieras. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acudir aquí a primera hora de la mañana. Como bien ha dicho a los madrugadores, hay que agradecerles el esfuerzo de estar aquí para escuchar esta breve ponencia comercial que espero que sea de vuestro interés. Para iniciarle. Bueno, vengo en representación de CECOGA. CECOGA es una empresa con 35 años de experiencia en el sector agropecuario. En concreto, vengo representando y como responsable técnico en CECOGA Bioseguridad, que es una de nuestras patas, una de nuestras secciones, y que se dedica principalmente a la prestación de servicios a terceros, prestación de servicios en ganadería y prestación de servicios en industria alimentaria. Dentro de estos servicios destacamos principalmente lo que llamamos control de calidad del agua, tanto en ganadería como, insisto, en industria, y el tratamiento y control de plagas, lo que llamamos comúnmente manejo integrado de plagas. Lo que nos queremos enfocar hoy y presentaros es dentro de la ganadería porcina. Bueno, aquí tenemos una imagen de unos bichitos que seguramente todos conozcamos, no suelen ser muy agradables para todos nosotros, pero son las principales plagas que solemos encontrar dentro de las instalaciones porcinas. No significa que no encontremos otras, pero he querido representar con estas tres imágenes aquellas tres principales que solemos encontrar. Estas tres plagas comparten algo en común. Comparten en común que encuentran el desarrollo perfecto dentro de nuestras instalaciones. Pueden reproducirse de forma muy eficaz, encuentran alimento y encuentran cobijo dentro de nuestras instalaciones ganaderas. Las plagas, como he dicho, comparten ciertas cosas en común, como en este caso que encuentran cobijo dentro de nuestras instalaciones, pero por otro lado debemos de tratarlas de forma diferente. Ninguna plaga se controla al igual que otra, al igual que depende también mucho el entorno en el que encontremos este tipo de plagas. Es por eso que queremos presentar también las consecuencias que nos genera la presencia de estas plagas dentro de nuestras instalaciones. Las consecuencias que podemos generar este tipo de plagas en nuestras instalaciones no son otras que consecuencias para la salud, como puede ser la propagación de enfermedades zoonóticas que pueden ser transmitidas a los operarios de nuestra granja y consecuencias que pueden repercutir a la salud de los animales que tenemos estabulados o los animales que tenemos en granja. Como todos conocen, por desgracia, estas enfermedades que he querido reflejar aquí, las plagas son los principales vectores de estas enfermedades dentro de nuestras instalaciones, habiéndose comprobado que en instalaciones con una, por ejemplo, en el caso del PIRS, con una zona negativa en PIRS, ha sido positiva por el paso a través de vectores de roedores o incluso de moscas. Otra de las consecuencias que producen las plagas dentro de nuestras instalaciones vienen siendo sociales y o comerciales. Estas consecuencias afectan directamente a la imagen del cliente, a la imagen del ganadero, lógicamente a la imagen de una marca. A nadie le gusta que su imagen se vea asociada a una infestación por sea la plaga que sea. Por supuesto, esto acarrea también una pérdida de confianza en nuestros compradores finales y una desvalorización de nuestros productos. Aparte de esto,
también va a afectar directamente a la atracción o a la capacidad de atracción que tenemos para la contratación de personal en nuestras granjas. Ya sabemos que es muy complicado el acceder a personal cualificado y, sobre todo, la contratación de personal para nuestras granjas. Por lo tanto, es un factor a tener en cuenta. A nadie le gusta trabajar rodeado de moscas, a nadie le gusta trabajar rodeado de roedores. Por otro lado, y por último, no menos importante, porque lo mencioné lo último, de hecho, normalmente es en lo que más nos fijamos, por desgracia, es el dinero. El dinero, y es lo que afecta a nuestro bolsillo, pérdidas económicas. Y estas pérdidas económicas son motivadas principalmente por el consumo de alimentos que son destinados a nuestros animales, así como la contaminación de los mismos. No solo el roedor o el insecto se va a alimentar de estos alimentos, sino que también les va a contaminar con su paso a través de ellos o para acceder a ellos. Otra de las grandes pérdidas económicas que supone la presencia de plagas está dentro de los daños estructurales que nos generan dentro de las instalaciones, siendo incluso muy graves en algunos casos, pudiendo provocar incluso incendios por las roeduras que se pueden provocar en el cableado en una granja, ¿de acuerdo? Todos sabemos el coste que puede tener el aislamiento de un panel sándwich. Una plaga de ratas, de 200, de 300 ratas, puede terminar con una nave en la cual estemos, una nave de cebo, en la cual tengamos un panel sándwich en el techo, se lo puede cargar completamente en unos 700 animales, una nave de 700 animales. Una plaga de 500 ratas en menos de 3 meses nos ha podido vaciar por completo el aislamiento del techo. Por otro lado, otra de las grandes pérdidas económicas, que puede que sea invisible o que esté un poco tapada, es la pérdida económica que se produce por la reducción en la producción. Esta reducción en la producción se produce por el estrés que provoca la presencia de plagas a nuestros animales. Este estrés no solo se produce en las madres a la hora de estar estabuladas, imagínense el posado de moscas en los hocicos de las cerdas, incluso en su cuerpo. Incluso he visto roedores en casos de plagas muy elevadas que se atreven a acercarse a las cerdas, sino también afecta a los lechones y en su transición principalmente es cuando más se sienten afectados por la contaminación de moscas o por la contaminación de roedores. Se les genera estrés y esto genera que no hagan ese cambio de alimentación. Bueno, para tratar de contrarrestar estas consecuencias, CECOGA quiere ofrecer unas soluciones a sus clientes. Estas soluciones son varias, pero dentro de estas varias soluciones quiero generalizar en 2 tipos de servicio, en 2 soluciones integrales que damos a los ganaderos. En primer lugar, sería la elaboración de un plan DDD adaptado para que pueda el propio cliente aplicarlo en sus instalaciones. ¿Qué significa esto? Con esto lo que buscamos es reducir la entrada de visitantes externos a nuestras granjas y garantizar la bioseguridad al 100%. Es por esto que hemos pensado que este servicio en muchos casos es muy atractivo para nuestros clientes. Pero bien, este servicio no está pensado en ningún momento para realizar tratamientos de erradicación. Este servicio está pensado para hacer un tratamiento preventivo, única y exclusivamente por el tipo de productos y concentraciones que pueden ser utilizados por el departamento o la persona encargada, nuestros empleados en nuestra granja, por su nivel de cualificación. ¿De acuerdo? Como sabemos, cada vez la normativa en cuanto a los biocidas es más dura y por ello que no podemos utilizar ciertos productos. Para hacer este plan, únicamente nuestro responsable técnico se dirige a la granja, elabora un diagnóstico, un plan de actuación y dará asesoramiento a la persona que vaya a ser la encargada de aplicar este plan. También suministramos los materiales y los productos necesarios para llevarlo a cabo. Por otro lado, tenemos la solución integral, que sería la aplicación por parte de nuestra empresa de este plan DDD. Como veis, es bastante más completo. También incluimos un diagnóstico de situación inicial, no está aquí indicado, pero también se haría uno a los 6 meses y otro final. Un plan de actuación, un seguimiento a través de partes de trabajo cada vez que se realiza una visita. Se elaboran informes de tendencias muy valiosos para conocer el estado de salubridad de nuestra granja, así como un informe de deficiencias
es decir, consejos que nosotros damos a los ganaderos para que puedan contener estas plagas. En este caso sí que podemos hacer uso de productos profesionales especializados y damos acceso a plataformas online y tenemos un servicio de atención al cliente que está activo durante los 7 días de la semana. Como todo esto tiene un coste, y sé que todo el mundo piensa en esto, quiero que vean aquí un ejemplo muy básico de lo que nos cuesta una plaga media de roedores en una granja. El objetivo de esto es que ustedes hagan las cuentas en su casa, en sus negocios, porque yo no sé lo que les cuesta el kilo de pienso a ustedes. Entonces, aquí lo que hemos indicado es que un roedor de unos 120 gramos puede llegar a consumir 10 gramos de pienso al día, lo que se transforma en 3,65 kilos al año. Esta plaga puede llegar a tener 1.500 ejemplares en un año por la gran capacidad reproductiva que tiene. Y estos 1.500 ejemplares pueden llegar a consumir 5 toneladas de pienso. ¿De acuerdo? No solo esto, como digo, es un dato muy básico, porque estos roedores también nos van a generar daños dentro de las estructuras que tenemos que contabilizar y van a transmitir enfermedades que nos van a causar bajas. Por eso siempre decimos desde CECOGA que para nosotros invertir en un control de plagas es una apuesta segura. Muchísimas gracias y espero que disfruten del Congreso. Muchas gracias, Roberto. Espera a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta para Roberto? ¿Nadie se anima? Pues te la hago yo. Dices que para manejar esos productos no está cualificado todo el mundo, entonces solo sería control. En principio, bueno, por eso presentamos 2 servicios. En el caso del primer servicio que presentamos, facilitamos los productos para que puedan utilizarlos como uso profesional, es decir, concentraciones que están autorizadas para personal profesional, sí. ¿De acuerdo? En el caso del segundo servicio utilizamos producto profesional especializado, por ejemplo, en el caso de los rodenticidas, concentraciones superiores a 30 partes por millón, ¿de acuerdo? En ese caso sí que tendríamos que ser nosotros quien preste el servicio, porque el personal de granja normalmente no tiene la cualificación necesaria. En el caso de plantarte una erradicación ya tenéis que ser vosotros los que tenéis que actuar por el tema del manejo de productos. A no ser de que tengamos personal cualificado en granja con la certificación pertinente de manejo de biocidas. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Nos suena la alarma, pues muchas gracias, Roberto. Gracias a vosotros. Y vamos a pasar a la segunda presentación comercial, que es a cargo de Sopol. La va a hacer Carla da Silva y el título es Más allá de un diagnóstico genético, lo que esconde rotavirus e influenza. Eres la segunda, eres la medalla de plata hoy, ¿no? Menos mal que he madrugado. Cuando quieras, Carla. ¿Cómo se pasa? Sí, mira. Vale. Si quieres marcar, aunque me parece que en esa pantalla no marca porque está... No, vale, da igual. Buenos días. Si por lo que sea le das a esta, se te queda en blanco, le das otra vez y le das para Vale. A ver. Uy, madre. Bueno, buenos días. Lo primero, esta primera no se ve bien. No sé por qué. Se me ha cortado. Ahora sí. Vale, gracias. Buenos días. Mi nombre es Carla, soy técnico comercial en Exopol y vengo a hablaros de qué podemos hacer más allá en el diagnóstico, que no es el rutinario que podemos hacer en nuestro laboratorio diariamente. Concretamente voy a hablaros del rotavirus tipo A e influenza tipo A. ¿Vale? Sabemos que en las granjas los problemas infecciosos tienen varias consecuencias. Una de ellas, pues la mortalidad, otra las coinfecciones y sobre todo muchas pérdidas económicas. La gran diversidad que tenemos viral en nuestras granjas nos lleva a grandes dificultades para tomar decisiones tanto en tratamientos como en otras soluciones. ¿Vale? ¿Por qué elegimos nosotros para este estudio rotavirus influenza? Porque son 2 agentes virales con mucha prevalencia en nuestras granjas y también porque son virus que tienen un impacto clínico directo a
a nivel entérico en el caso de rotavirus o a nivel respiratorio en el caso de la gripe y también de manera subclínica o indirecta en este caso en los problemas reproductivos. Vale, hicimos un estudio, empezamos por rotavirus para detectar esa diversidad genética y, bueno, no puedo señalar, pero lo que hicimos en el primer caso fue que en 70 casos clínicos de diarreas neonatales que nos llegaron al laboratorio, nosotros analizamos las dos proteínas que nos dan la diversidad de genotipo, tanto G como P. Y lo que detectamos aquí fue que tenemos en muestras clínicas 15 genotipos diferentes de rotavirus, en el cual los dos primeros, G4P7 y G9P23, son los más prevalentes, pero también encontramos que en un 10% de las muestras que recibimos tenemos un genotipo que no hemos podido genotipar sobre muestra. Aquí nuestra hipótesis es que haya coinfecciones de varias cepas virales en la misma muestra y no podemos diferenciar esos genotipos. Posteriormente lo que hicimos es el aislamiento del rotavirus tipo A y ahí sí que detectamos en mayoría de las veces los mismos genotipos ya sobre cepa viral, pero también encontramos otros 3 genotipos diferentes que podían describir ese 10% no genotipado en las muestras. De nuevo, se confirma que los dos genotipos principales que aparecen son el G4P7 y el G9P23, pero aquí sí que es verdad que nos aparece también en un 17% un G5P7. Esto nos lleva a pensar que a la hora de decidir cómo tratar nuestros animales o prevenir, pues es muy interesante saber con qué contamos en la granja para poder dar ese tratamiento adecuado, ya que los rotavirus pues, tienen una alta mutación viral. En el segundo caso, caracterizamos la influenza tipo A y nosotros de 244 casos que teníamos en nuestro laboratorio, lo primero que hicimos fue el subtipo, en el cual detectamos esos 4 tipos, siendo los más prevalentes H1N2 y H1N1, pero no nos podemos quedar solo ahí, hay que seguir al siguiente paso y lo que hicimos fue buscar el linaje dentro de cada subtipo con secuenciación. Por un lado tenemos la búsqueda del subtipado y luego podemos secuenciar para saber. ¿Esto a qué nos lleva? A que tengamos, que están descritos mayoritariamente 3 subtipos y 4 linajes, pero nosotros hemos encontrado bastantes más. ¿Por qué? Porque no está descrito que haya reacciones cruzadas entre cepas y que 2 cepas de influenza del mismo subtipo, pero de linajes diferentes, pueden tener comportamientos diferentes dentro de una granja, de un animal, y comportarse como virus independientes ante el sistema inmunitario. Con esto nosotros lo que queremos decir es que si nos quedamos solo en el diagnóstico genérico tenemos muchas limitaciones. La primera es que no podemos identificar variantes con una PCR molecular o clásica, o sea, a tiempo real o clásica. Solo podemos saber qué tenemos en ese caso, pues rotavirus tipo A y nada más, y no podemos saber el genotipo. También subestimamos coinfecciones porque si nos quedamos en diagnóstico inicial no podemos saber qué más cosas tenemos. Dificultamos la selección vacunal. Si la reacción de una cepa u otra es diferente, pues si no avanzamos en el diagnóstico no podemos decidir qué vacuna usar. Y impide el seguimiento epidemiológico. Si yo solo hago el genérico y sé que tengo rotavirus, pero no sé qué genotipo tengo, pues en el siguiente diagnóstico seguiré sabiendo que tengo rotavirus, pero no sabré si es el mismo o no. Como conclusiones, nosotros recomendamos hacer una analítica mucho más amplia, con aislamientos virales si se puede, con diagnóstico molecular específico, con secuenciaciones, subtipados, genotipados, porque la caracterización molecular y el aislamiento viral son las herramientas imprescindibles para adaptar las estrategias de control, sobre todo en estos agentes, igual que en otros también, más conocidos por el sector.
Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Vamos a pasar al turno de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Luego nos preguntáis todo en el stand. Bueno, te voy a hacer una. Además del rotavirus A, ¿cuántos o qué porcentaje de otros rotavirus habéis encontrado cuando saben más o menos la proporción? Este lo hacemos para rotavirus tipo A, luego sabemos que hay rotavirus tipo B, tipo C, que encontramos muchos en digo las si granjas. más o menos el porcentaje que encontráis vosotros en el laboratorio, si sabéis más o menos si los números grandes. ¿Será de más de uno que de otro? Eso es, esa es la pregunta, sí. Pues tendríamos que mirar los casos, porque sí que es verdad que nosotros metemos de rutina el rotavirus A, el B y el C en diagnósticos de diarrea. Y claro, pues tenemos que mirarlo, porque sí que es verdad que salen los otros también al mismo tiempo, son concomitantes. Por eso también. te decía, si sabía más o menos el porcentaje que salía de cada uno, así a grosso modo. No lo hemos calculado, pero lo podríamos calcular. ¿Y cuántos casos había mezcla, había coinfección? Muchos, eso ¿no? Muchos. Así no te puedo decir, lo podríamos mirar, pero sí que es verdad que tenemos muchos. Bastante, más de lo que nos creemos, ¿no? Sí. Si solo buscamos en concreto en un diagnóstico de diarreas, vamos, y buscamos rota tipo A, vale, lo vamos a encontrar seguramente. Pero si no buscamos los otros, pues que también están ahí, también causan problemas. Ya las soluciones luego ya son diferentes para eso. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? ¿El café no era bueno esta mañana, no lo suficiente? Bueno, pues si nadie se anima, vamos a pasar a la siguiente presentación, que es a cargo... Gracias. Perdón, que es que esto tiene la letra muy chica y me dejó las gafas en el hotel. Es a cargo de Diogo Brito, de ADA, de Animal Data, y la presentación, el título es Clima Sano, control climático avanzado para granjas, I+D y cumplimiento del nuevo Real Decreto. Diogo, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Buenos días, soy Diogo Brito, trabajo en ADA. Perdón el castellano, que soy portugués, pero creo que vamos a hacer un esfuerzo para que entienda. Entonces, os voy a hablar de control ambiental inteligente en granja, un tema que todos sabemos su importancia. Un ambiente inadecuado afecta costes y productividad. Puede reducir la productividad hasta 15%, la fertilidad hasta 9%, podemos perder hasta un lechón destetado por camada y la mortalidad anual de las cerdas puede subir hasta 2 a 3% en olas de calor. En Estados Unidos se estima pérdidas en la parte reproductiva con ambiente alrededor de 113 millones de dólares y la parte de eficiencia alimentaria en pérdidas alrededor de 300 a 316 millones de dólares. Los animales reflejan su confort, por eso es muy importante también para ver su comportamiento agregar fotos, juntar fotos con análisis de los KPIs ambientales. Así, podemos concluir que es muy importante cuantificar y así tomar decisiones objetivas. La biografía es muy amplia. Os voy a hablar muy rápido, la biografía que habla de control ambiental. Os voy a hablar muy rápido de 4 artículos, 3 de ellos hechos por la equipa de ADA. Este primero de IDA que establece limites para el estrés térmico de las cerdas, principalmente en las cerdas más jóvenes, tanto en intervalo de estetocelo, que a partir de los 27 grados en multíparas, y las más jóvenes a partir de los 26 empieza a subir muchísimo, y la tasa de partos también baja muchísimo a partir de los 22 grados. Este otro es un modelo de regresión logística que muestra una mayor probabilidad de brotes respiratorios, que son los puntos rojos, en relación a que no haya brotes, los puntos blancos. Y esto pasa cuando altas concentraciones de CO2 y bajas temperaturas pasan en la semana anterior. El tercero, este de Michaels, este no es de ADA, pero asocia muy fácilmente partículas y amoníaco con problemas respiratorios y pleuritis. Aquí también se puede ver también muy bien la relación que hay entre CO2 y partículas que van muy juntas porque por falta de ventilación. Y por fin el último de Gema Montalvo, que hace muy poco tiempo, hace una semana, ha hecho esta publicación que compara alimentación de precisión con 2 piensos, un más rico, otro más pobre,
y con la alimentación convencional con 3 alimentos, ¿no? Y como se ha visto, las creaciones y las emisiones están muy más bajas en la parte de alimentación de precisión porque disminuye bastante la sobreformulación que acontece cuando hacemos 3 piensos y así, solo con controle ambiental podemos controlar cómo va nuestra formulación y así tomar decisiones. La legislación cada vez es más apertada. Tenemos aquí el Real Decreto 159 y el 306, que los dos obligan a hacer registros de CO2, de amoníaco, de temperatura. También el 666 de la parte de controle de antibióticos. Si mejoramos el ambiente, también vamos indirectamente mejorar las condiciones de la granja y tener así contribuir para el Real Decreto 666. E assim, apresentamos este ano, hemos hecho o lançamento de Climasano. Climasano é dispositivo que seja os mais completos do mercado, com muitos sensores dentro, que se pode transladar muito fácil. Tem temperatura, umidade, luminosidade, CO2, polvo de vários tamanhos, amoníaco. Tem API com dados meteorológicos locais, onde se pode ver temperatura, pressão, KPIs de qualidade, como o THI em cerdos e o índice de clima saudável, e podemos añadir sensores extra ao dispositivo, como câmera HD para dia ou para a noite, imagens térmicas, análises do sonido em decibeles, luminosidade em luxômetros, metano mais para bovinos, e podemos añadir sensores extra de CO2 e de amoníaco. CO2, por exemplo, poner fora da nave e outro dentro, e assim controlar as emissões facilmente. Aqui é o dispositivo visto para abaixo, com todos os sensores. E então conseguimos assim monitoreio contínuo e em tempo real dos dados objetivos e detecção temprana de falhos ambientais e de problemas sanitários. É ideal para granjas que queremos controle remoto 24/7, para provas de campo, para comparar dois grupos, para personal pouco técnico que não tenha a sensibilidade de ver como está na nave em termos ambientais, objetivos de sustentabilidade para a emissão de amoníaco, os objetivos de Real Decretos. É fácil de instalar e de trasladar, tem múltiplas conexões à internet, os dados podem estar na web ou na aplicação móvel, se pode exportar a Excel, tem encuestas, alertas e informes personalizados que se podemos marcar eventos e que torna muito útil. O ROI é muito baixo, de 1,3 a 2,1 anos. ¿Por quê? Porque qualquer cambio que haya en el ambiente podemos facilmente ter prejuízos muito grandes. Então, as encuestas, temos uma quantidade muito grande de variáveis que podemos elegir e fazer as encuestas que queremos, e desde o móvel, desde a web, podemos fazer as respostas e assim quedam agregados estes dados também à parte ambiental. As emissões também podemos controlar aqui muito rápido, podemos rogar aqui pouco que sensores queremos à entrada e à saída diária para controlar as emissões ambientais e assim ter uma previsão anual de nossas emissões para todo o ano. Os dashboards, teremos aqui as imagens térmicas, teremos os KPIs todos, máximas, médias, mínimas, teremos a evolução dos KPIs todos, isto em real time. Aqui também podemos ter correlações, por exemplo, aqui é amoníaco e CO2, comparações entre duas naves, mapas de calor com dias da semana e horas, cajas de bigodes para ver a distribuição e, por fim, com a API que tem, a API é uma integração que pode integrar com outras bases de dados, podemos integrar com softwares de reprodução, qualquer ou softwares de alimentação eletrónica. E assim podemos dibujar muito facilmente dashboards de business intelligence com a evolução de KPIs de granja ou de KPIs aqui abaixo de alimentação eletrónica e
así con CO2 o humedad, entender bien qué pasa en la granja. Entonces, como conclusiones, el control ambiental es esencial para la sanidad, rentabilidad y productividad. La evidencia científica lo confirma. La legislación es cada vez más apretada en estos registros ambientales. Cuantificar es muy importante para detectar, corregir y optimizar. Mediante APIs podemos conectar esta base de datos con datos de reproducción, formulación, cualquier datos que haya. Y Clima Sano es una solución de las más completas que permite todas estas funciones. Y muchas gracias. Aquí, si hay alguna duda, también tenéis aquí mi contacto. Y es eso. Vale, gracias. Muito obrigado, Brito. Muchas gracias. A ver, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda para hacerle a Brito? Allí. Depende un poco, a ver, se ponen por encima de los animales. Es aplicable para todas las especies y todos los tipos de instalaciones, pero, por ejemplo, en cerdos depende un poco de la altura que ponemos a los animales. Podemos poner entre 2 a 3 metros. Quanto mais a 3 metros, teremos uma área mais larga para visualização das imagens. Aqui hablamos mais das imagens, porque o ambiente sí que controla todo o ambiente da nave, ¿no? Pero puede, por ejemplo, en paredeiras, quizás es el más difícil, fácilmente 2 a 4 si está en el centro de 4 paredeiras. ¿Es esa la pregunta? Nada. ¿Alguna pregunta más? Yo, una curiosidad. Los datos se pueden recibir a tiempo real en el móvil, en la aplicación, ¿no? Y requiere que haya algún tipo de instalación especial en la explotación, wifi, todo esto. ¿Habría que instalar una...? Es necesario internet, aunque puede haber periodos sin internet y sin electricidad que el sistema lo guarda, pero que no se queden Sí, faltar. que para recibir a tiempo real necesitas sí, una instalación internet, de wifi. Y puede ser por cable o por wifi o una tarjeta de datos como la que tenemos en nuestros móviles. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Le puedes decir que por cable no, que se lo comen las ratas, ¿eh? Mira, has comentado sobre el Real Decreto. El Real Decreto indica que las mediciones de amoníaco deben de realizarse a la altura del hocico de los cerdos. Por lo tanto, este equipo va a ser golpeado por los animales, o porque si queremos tener estas imágenes, lo subimos en altura, no estamos cumpliendo el Real Decreto. Entonces quería que me explicases un poco esto. Sí. A ver, nosotros no hemos lanzado hace muy poco tiempo, estamos haciendo muchas pruebas. Y, a ver, no sé contestar ahora si cambia mucho a la altura del animal o a la altura de un poco más alto para que los animales no lo toquen. Eu creio que si hay algunos cambios, sí que, a ver, nosotros tenemos tenemos acceso a los datos brutos y tenemos también un equipo grande que hace la parte de análisis de datos, y si es necesario hacer alguna corrección, eu creio que se queda algo más justo y igualmente válido para, a ver, no soy la autoridad para decir si es válido o no, pero creo que isto con pruebas y con altura, eu creio que podemos llegar a un valor que podamos decir que, mira, es el que está más cercano a la altura de los animales. ¿Alguna pregunta más? No, pues nada, pues muchas gracias, Brito, por tu presentación. Y vamos a pasar a la siguiente presentación comercial a cargo de Agrifilm. Anabel Fernández y Gloria Sánchez. El título es Suplementación de la dieta de reproductoras con ácidos grasos de cadena media. Vamos a hacer lo que en términos taurinos se llama unas colleras, ¿no? Bueno. Buenos días y muchas gracias a todos por venir.
Soy Gloria Sánchez y hoy os vamos a hablar de la suplementación de las dietas de reproductoras con ácidos grasos de cadena media. AgriFirm es la filial española de la cooperativa holandesa Royal AgriFirm Group, que se fundó en 1892. Y en España tenemos una fábrica de correctores y de piensos de primeras edades en Casarrubios del Monte, en Toledo. Desde allí también comercializamos los productos con otras dos marcas, Early Fit, en el caso de los piensos de primeras edades, y AgriImprove para los ingredientes funcionales. Cuando hablamos de los principales desafíos que nos encontramos en las granjas de reproductoras, la elevada mortalidad tanto de cerdas como de lechones predestetes van a ser dos de los indicadores que más nos van a penalizar tanto el bienestar animal como la rentabilidad económica de la granja. Aquí en esta gráfica de MetaFarms vemos que están alrededor del 15%, si bien en España en cerdas podemos llegar incluso al 18% de mortalidad. Para reducir las cifras de mortalidad está claro que tenemos que hacer un abordaje integral. Tenemos que hablar de genética, de manejo, de instalaciones, pero la nutrición es una de las principales herramientas de las que disponemos para mejorar estos datos. De esta manera existen numerosas bibliografías en las que se relaciona la nutrición y los ingredientes nutricionales con el establecimiento de un tipo concreto de microbiota. Y además esta microbiota va a estar directamente relacionada con una buena funcionalidad intestinal y con el sistema inmune, ¿vale? Entonces, el establecer en los estadios tempranos de la vida del lechón una microbiota robusta va a redundar en la salud durante todo el ciclo productivo del cerdo, ¿vale? Cuando hablamos de reproductoras, además, que son animales en los que hacemos una inversión muy importante en planes vacunales para conseguir esa inmunidad pasiva en lechones y reducir la mortalidad de estos, hay que tener en cuenta que los problemas de disbiosis intestinal en las cerdas reducen la eficacia de las vacunas y pueden provocar, además, fallos vacunales, ¿vale? Desde AgriFirm hemos desarrollado diferentes productos que están enfocados precisamente a eso, a facilitar el establecimiento de un microbioma beneficioso y tener una mejor funcionalidad intestinal. Nosotros utilizamos ácido graso de cadena media en combinaciones únicas y que tenemos patentadas, caproico, caprílico, cáprico y láurico. También utilizamos fibras de última generación y polifenoles, ¿vale? Los polifenoles los utilizamos para reducir la permeabilidad intestinal y la translocación de patógenos. Hoy en concreto os queríamos hablar de Salbiotic. Salbiotic es un producto que está constituido por una combinación única de ácido graso de cadena media con mayor proporción de caproico y caprílico, de C6 y C8. Y además vamos a utilizar también ácido láctico, porque son mezclas sinérgicas que van a potenciar la capacidad antimicrobiana de estos ácidos de cadena media. Son ácidos grasos saturados, monocarboxílicos, y además tienen eso, una alta capacidad antimicrobiana. ¿Cuál es el modo de acción de los ácidos grasos de cadena media y por qué los utilizamos? Porque vamos a tener una actividad antimicrobiana, vamos a reducir la virulencia de patógenos, como en el caso de Salmonella. Además, vamos a mejorar la inmunidad y la morfología intestinal, lo que va a redundar luego en una mejora también de parámetros productivos como conversión y ganancia media diaria. Gracias a las características lipofílicas de los ácidos grasos de cadena media, estos van a permeabilizar y desestabilizar la membrana, van a atravesar la membrana bacteriana, una vez están en el contenido intracelular se van a disociar y van a acidificar el medio. Esta acidificación, junto con la intercalación en el ADN, va a dar lugar a la lisis bacteriana, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Existen otros ácidos que se han utilizado tradicionalmente en alimentación animal, pero sus concentraciones mínimas inhibitorias son mucho más elevadas que las de los ácidos grasos de cadena media, por lo cual con dosis más bajas vamos a obtener los mismos resultados, ¿vale? Por otro lado, la mejora de la inmunidad va a venir determinada por un aumento de la viabilidad de las células polimorfonucleares, de hasta un 63%. Y esto es gracias a que se reduce el número de neutrófilos en apoptosis, ¿vale? Esto es lo que yo os quería contar, agradeceros vuestra atención, invitaros a que paséis luego por el stand
Paula me está viendo, te he quitado la primera diapositiva de tu ponencia de Murcia. Y ahora Anabel, que es veterinaria de Agropecuaria Casas Nuevas, nos va a compartir los datos de la experiencia de uso en su integración. Bueno, como ha dicho Gloria, yo trabajo en Agropecuaria Casas Nuevas y bueno, voy a comentar un poco cómo fue nuestra experiencia con Salbiotic. La prueba se realizó en Murcia, en 12.400 reproductoras de genética Topics y en sus lechones, tanto en las fases de lactación como en transición. Además de esas 12.400 reproductoras, 2.700 se alojaban en camping. Los lechones los detectamos con una edad de 28 días y la prueba duró 110 días. ¿Cuál era nuestro objetivo con esta prueba? Básicamente cuantificar el efecto de suplementar Salbiotic en los piensos de gestación y lactación y poder evaluar la mortalidad tanto de las madres como de sus lechones. Los tratamientos consistieron en un programa de alimentación, como he dicho, de 2 piensos, gestación y lactación, con un grupo control por un lado y un grupo con Salbiotic por otro lado, administrando 2 kilos de Salbiotic por tonelada de pienso. Y se registraron datos de lechones nacidos vivos, destetados, pesos al destete y mortalidad de reproductoras. Una vez recopilados estos datos, pudimos observar que la mortalidad de las reproductoras disminuía en un 30% con respecto al grupo control. Y bueno, observamos que se reducían bastante las bajas por clostridiosis, así como también vimos una disminución de las bajas por prolapsos rectales y vaginales, ya que estos están bastante vinculados a la fermentación de la dieta, lo que provoca ese aumento de la presión abdominal. Por otro lado, detectamos 0,58 lechones por cerda más en el grupo control. Esto lo atribuimos a una disminución de los procesos de los episodios diarreicos gracias al efecto de los ácidos por un lado y al equilibrio en la microbiota, favoreciendo una mejor respuesta inmunitaria a las vacunas administradas en ciclo para el control de los procesos entéricos durante la primera semana de lactación. Y ya por último, el peso al destete aumentó en 300 gramos. ¿Y qué conclusiones pudimos sacar con todos estos datos? Básicamente que incorporando esta mezcla de ácidos en los piensos en las cerdas mejoraba mucho la salud intestinal de ellas, fortaleciendo su inmunidad y mejorando su microbiota. Mejorando, por tanto, también la microbiota de sus lechones y favoreciendo su desarrollo y supervivencia en las fases posteriores. Y bueno, este es el póster que comentaba Gloria, que hemos realizado con los datos que os he comentado, por si os queréis pasar a echar un ojo. Muchas gracias a las dos, a Gloria y a Anabel, y abrimos el turno de preguntas. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta sobre el estudio, sobre el producto. ¿Nadie? Voy a hacer yo una. Has comentado antes que el producto mejora la morfología intestinal. ¿Vosotros en el desarrollo del producto en Agrifin habéis hecho algún tipo de estudio de morfología? Si lo sabes, ¿qué estudio habéis hecho? ¿Qué parámetro habéis medido? Está cuantificado el ratio bilicripta. Se ha cuantificado el ratio bilicripta y se ve un aumento de la superficie de absorción y de estas microvellosidades. Y luego, además, se han mirado también los parámetros productivos, pero sí que se ha cuantificado y se ve un aumento del ratio bilicripta. Y el tema de las células, ¿sabes cómo se midió la viabilidad? He dicho que hay mayor viabilidad de los neutrófilos, se disminuye la apoptosis, la muerte celular programada, entonces tenemos más neutrófilos ahí. ¿Cómo fue? ¿Sabes el sistema en que se midieron las células? Citometría. Sí, vale. Por citometría de flujo. Sí, vale. Esa era una pequeña duda que tenía yo. Bueno, ¿alguien se anima? ¿Nadie? Hoy vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Hoy podéis preguntar lo que queráis. Llevamos 10 minutos, casi 15 de adelanto, así que... ¿No? Bueno, pues muchas gracias y vamos a pasar a la siguiente. La siguiente presentación, que corre a cargo de Berenguer Ingelheim, Ángeles Plaza, que nos va a hablar sobre la eficacia de Pirflex EU frente a la cepa Rosalía. Cuando quieras. Funciona.
¿No funciona el puntero o no? Pero no me pasa. Ah, vale. Ahí hacia atrás, ¿vale? Vale, ¿y puntero? El puntero es que en esta pantalla Vale, no funciona. perfecto. Mira, funciona arriba del techo, pero ahí Vale, no vale, marca porque es una perfecto. pantalla de esta de Vale, cristal, ¿vale? vale, perfecto. Muy bien. Digo, no funcionaba así. Vale, no, nos vale. Nada, perfecto. Gracias. Bueno, yo soy Ángeles Plaza, formo parte del Departamento de Asesores Técnicos Veterinarios de Boehringer Ingelheim y vamos a presentar un estudio de eficacia de la vacuna Pirsflex frente a la cepa Rosalía, que bueno, desde su aparición en 2020 viene causando brotes que generan un gran impacto en el sector, y el hecho de que sea una cepa recombinante formada por segmentos de distintas cepas de distintos orígenes o incluso desconocidos, explica en parte su alta virulencia y el comportamiento clínico atípico que estamos viendo en las infecciones desde entonces. Su agresividad y su rápida expansión ha puesto en duda la eficacia de las vacunas disponibles y surge una pregunta inevitable: ¿podemos controlar esta amenaza con las vacunas actuales? Pues bueno, nosotros para responder esta pregunta hemos llevado a cabo este estudio de eficacia en colaboración con el CRESA para evaluar la eficacia vacunal frente a esta cepa. En el estudio se utilizaron un total de 50 animales de 4 semanas de edad distribuidos en 3 grupos. Un grupo control que no fue ni vacunado ni desafiado, y 2 grupos, uno de los cuales recibió la vacuna Pirsflex y el otro recibió placebo, y 4 semanas después fueron desafiados. A partir del momento del desafío, los animales fueron muestreados y pesados de forma semanal para evaluar la evolución clínica y productiva. En la serología mediante ELISA vemos que los animales vacunados, que aparecen en azul en el gráfico, mostraron una clara seroconversión tras el momento de la vacunación. Sus niveles de anticuerpos fueron superiores a los de los animales que no fueron vacunados, pero sí desafiados en todos los puntos del muestreo, lo cual evidencia una fuerte respuesta inmunitaria inducida por la vacunación. Esta mayor respuesta inmunitaria también se refleja en los resultados de la carga viral desde el momento del desafío. Los animales vacunados, que de nuevo aparecen en azul, presentaron una carga viral significativamente menor, lo cual indica una menor cantidad de virus en sangre y una eliminación más rápida del mismo. De forma promedio, los animales no vacunados, que aparecen en rojo, presentaron entre 3 y 12 veces más de copias víricas en sangre en las primeras 2 semanas después del desafío. Para evaluar la respuesta acumulada a lo largo del tiempo, se calculó el área bajo la curva, que refleja tanto la intensidad como la duración de la viremia. Cuanto menor es el área bajo la curva, menor ha sido la exposición viral del animal, lo que indica un mejor control de la enfermedad. Pues bien, los animales vacunados, de nuevo en azul, presentaron un área bajo la curva aproximadamente 10 veces inferior que los no vacunados, que aparecen en rojo. La mayor respuesta inmunitaria que hemos visto en el grupo vacunado también se refleja en los datos de temperatura rectal. De forma promedio, en la gráfica de la izquierda podemos ver que los animales no vacunados presentaron temperaturas rectales más elevadas, y en la gráfica de la derecha se puede ver que acumularon más días con fiebre por encima de los 40 grados, lo cual indica una mayor intensidad y duración del proceso febril asociado al desafío.
Las diferencias más marcadas que observamos entre animales vacunados y no vacunados las vimos en los signos clínicos respiratorios observados y en la inactividad de los animales. En la gráfica de la izquierda se puede observar en rojo que los animales no vacunados, que aparecen en rojo, presentaron mayor dificultad respiratoria y esta fue más intensa y más prolongada que en el grupo de los no vacunados, que aparece en azul. Este mismo patrón se observó también en la gráfica de la derecha en lo que denominamos escala de inactividad, siendo en el eje de ordenadas el 100 la inactividad total de los animales y el 0 abajo un movimiento normal de los animales. Ahí vemos que en azul, en el grupo que había recibido la vacuna, la intensidad de la inactividad y la duración fue menor al grupo que no había recibido la vacuna, evidenciando una mejor condición clínica general de los animales que habían recibido la inmunización. En cuanto a las lesiones pulmonares que observamos en necropsia, en esta diapositiva podemos ver una imagen representativa de un pulmón de cada uno de los grupos, siendo el primero de ellos un pulmón completamente sano y los dos siguientes de los animales que fueron desafiados, vacunados y no vacunados. Y bueno, a nivel visual podemos ver fácilmente que a mayor grado de viremia hay mayor lesiones macroscópicas, es un pulmón más congestivo, con mayor viremia y que presenta mayor falta de colapso. Estos pulmones se pesaron para calcular la ratio peso de pulmón, peso corporal, que es otra forma de medir el grado de lesión pulmonar. Un pulmón afectado tiene más peso debido al edema, a la congestión, presenta una mayor infiltración y mayor falta de colapso, lo cual indica una mayor severidad de la enfermedad. Por tanto, mayor riesgo también de coinfecciones y con total probabilidad mayor probabilidad de muerte. En este caso, podemos observar en los 14 días después de la infección que esta ratio fue menor en los animales que habían recibido la vacuna frente a los no vacunados, lo cual está directamente correlacionado con los resultados de carga viral que hemos observado anteriormente. Por último, se observó que la cepa Rosalía tiene un alto impacto en el rendimiento productivo, lo cual afecta directamente la ganancia media diaria. En las 2 primeras semanas después del desafío, vemos que la caída de la ganancia media diaria con respecto a los animales sanos fue, la verdad, que evidente tanto en los animales vacunados como en los no vacunados, en los dos grupos que fueron desafiados. Si bien es cierto que en rojo, en los animales que no recibieron la vacunación, la caída fue más dramática, de 700 gramos a 100. Sin embargo, habiendo continuado con las mediciones hasta la semana 5, sí que vemos que en las semanas 3, 4 y 5, el grupo de individuos que había recibido la vacuna sí que recupera niveles de ganancia media diaria prácticamente similares a los del grupo control, mitigando prácticamente por completo los efectos del impacto negativo que tuvo la cepa Rosalía en este grupo. Por tanto, como conclusiones de este estudio, la vacuna no evita la infección, como hemos visto, pero sí que es cierto que un animal vacunado se comporta mucho mejor que un animal no vacunado. Genera más anticuerpos, presenta menor viremia, tiene menos fiebre y de menor duración y presenta signos clínicos más leves. Tiene además menor ratio peso de pulmón, peso corporal, indicativo de que presenta una menor respuesta inflamatoria y una ganancia media diaria entre 2 y 3 veces superior a los animales no vacunados.
Por tanto, ante la amenaza que presenta la cepa Rosalía, PIRSFlex sí que demuestra ser una herramienta eficaz para proteger nuestras granjas y reforzar nuestra confianza en el control del PIRS. Y esto es todo. Muchas gracias, Ángeles, por la presentación. A ver, abrimos el turno de preguntas. ¿Nadie? Hoy no hay excusa, hoy tenemos tiempo, ¿eh? Siempre vamos con el tiempo pegado al culo, pero hoy vamos con mucho tiempo. Aquí, Carlos. Igual me lo he perdido, perdona. ¿A qué edad se vacunaban estos lechones? A 8 semanas. Vale. Perdón, 8 semanas el desafío, a las 4 semanas. Eran animales de 4 semanas de edad. Negativos, y entiendo que es un estudio experimental. Sí. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Pues yo te voy a hacer una, no sé si la sabes, si me la contestas, si la sabes. Te lo digo porque por nuestra experiencia en infecciones experimentales con la cepa Rosalía de Pil en la Universidad de Córdoba, nosotros hemos tenido que, además de la neumonía intersticial propia del virus, cuando hacemos el desafío nos aparecen muchas complicaciones, bronconeumonías, animales que la caída inmunitaria en el pulmón es tal que las propias bacterias que tienen su microflora lo que hacen es desarrollar bronconeumonía. Entonces vemos en muchos casos incluso animales que han muerto de la complicación de la bronconeumonía. ¿En el estudio había observado algún...? No se hizo anatomía patológica, perdón, no se hizo anatomía. No digo macroscópicamente, has puesto las imágenes, además sí, se veía una neumonía intersticial, sí, pulmón que no colapsa, tal. Y te quería preguntar si han aparecido o en esos animales alguna complicación de bronconeumonía secundaria. Nada que hayamos podido ver que es que en nuestra experiencia en las infecciones experimentales hemos tenido incluso muertes de animales antes de la fecha de sacrificio por unas complicaciones bronconeumónicas bastante grandes. Sí, asociadas a la caída inmunitaria del animal, pues entonces se desarrollan complicaciones secundarias. ¿Nadie se anima? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, Ángeles, muchas gracias. Gracias. Bueno, la siguiente presentación es a cargo de CEBA, la va a hacer Carlos Casanovas y es nueva herramienta de control de circovirus porcino tipo 2 y Mycoplasma pneumoniae. Cuando quieras. Toda la charla. Le damos para atrás, no te preocupes. Esta ahora. Que esto el puntero no va ahí porque una pantalla de esta. Vale. No pasa nada. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Esto me parece, lo decía Miguel Ríos. Soy Carlos Casanovas, trabajo para CEBA y os voy a presentar esta nueva herramienta que tenemos, que es CIRBLOC, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para empezar, comentaros que nosotros hacemos a menudo valoraciones de pulmones en matadero y estamos viendo que hay margen de mejora, ¿no? Mycoplasma y neumonía sigue siendo un problema y sí que es verdad que nosotros tenemos una vacuna que es Iogen, con la que estamos teniendo buenos resultados y está bien posicionada en el mercado de Mycoplasma, ¿no? Por otro lado, estudios realizados en el CRESA en casos clínicos de PCV2 pues están detectando que con el paso de los años pues cada vez se encuentra más el genotipo de PCV2. Entonces, bueno, cuando CEBA decide pues lanzar una nueva vacuna, una vacuna combinada, en este caso de Mycoplasma y circovirus, pues está claro que por un lado pues empleamos nuestra cepa de Mycoplasma que ya teníamos en Iogen y con la que ya estemos teniendo buenos resultados,
esta cepa, a diferencia de otras vacunas, procede de un brote clínico y es una cepa más reciente, ¿no? Entonces eso es una parte igual de la mayor efectividad de Iogen. Y por el otro lado, pues es aislada esto de un brote de campo, mientras que las otras cepas no. Por otro lado, la parte de circovirus, pues está claro que si estamos viendo que el genotipo D es el más prevalente, pues escogemos una cepa de genotipo D. La vacuna son las vacunas subunidades, porque está contrastado que son probablemente las vacunas que están funcionando mejor. Y la secuencia de virus que seleccionamos es una secuencia de virus consenso. Esto quiere decir que lo que hacemos es seleccionar igual la secuencia de nucleótidos que más se ha ido repitiendo en los aislados que tenemos de campo, ¿no? Y también sabemos que una cepa de genotipo D pues, tiene protección cruzada frente a los otros genotipos. ¿De acuerdo? El adyuvante es un adyuvante, en este caso un aceite mineral, que se ha seleccionado pues, para garantizar una buena inmunidad de ambos componentes, ¿no? Por un lado una bacteria y por el otro lado un virus. Induce una fuerte y eficaz respuesta inmune. La aplicación pues, es a 2 centímetros, intramuscular, a partir de las 3 semanas de vida. La inmunidad frente a PCV2, en los estudios que se han realizado de registro, pues se establece al cabo de 2 semanas de la vacunación y frente a micoplasma al cabo de 3. Este gráfico igual os puede parecer un poco confuso porque realmente aquí este 2 serían las 2 semanas después de la aplicación, o sea que estaríamos hablando de que en este momento el lechón ya tiene 5 semanas de vida, ¿no? Entonces veis que la duración de inmunidad es para ambos casos hasta las 23 semanas de vida, hasta las 23 semanas post-vacunación, lo que significan pues, alrededor de 26 semanas de vida en lechones vacunados a 3 semanas. Os voy a presentar algunos resultados de estudios experimentales, en este caso estudios que se hicieron antes de lanzar la vacuna, durante la fase de registro. Como veis es una vacuna que es bastante segura. De media en este estudio los animales aumentaron 0,8 grados la temperatura después de la vacunación. Y al cabo de 2 semanas no habían perdido peso en relación al control, es más, pesaban algo más. Luego os voy a presentar un estudio en el que los animales se vacunaron a las 3 semanas, se desafiaron a las 8 semanas de vida y 4 semanas más tarde pues se necropsiaron. En estos animales se hizo seguimiento tomando muestras de sangre semanalmente y veis cómo los resultados pues, en relación al control, nuestra vacuna sería, no os lo puedo marcar, pero sería la línea que está sobre el eje de las X, o sea que las viremias son muy bajas, cerca de otra vacuna comercial, mientras que el resto de vacunas están algo por encima. Fijaros que al cabo de 4 semanas sí que vemos que la mayoría de vacunas se han acercado al mismo resultado, pero esto lo que nos está indicando es que tenemos una respuesta vacunal muy rápida y esto puede ser muy interesante, sobre todo en los casos en los que el circovirus se mueve pronto. Cuando se sacrificaron estos animales a nivel de linfonodos, pues vemos que tenemos cargas más bajas en relación a la mayoría del resto de vacunas y del grupo control, excepto en este caso de esta vacuna de color amarillo, que veis aquí, ¿de acuerdo? Para distintos tipos de ganglios, mesentéricos, inguinales y mediastínicos. Muy bien. ¿Qué más? Aparte de estos estudios de registro,
nosotros ya estamos haciendo pruebas en España. Tenemos ya más de 8 pruebas acabadas en las que hemos ido muestreando animales a lo largo de la transición y cebo. En ningún caso se han detectado viremias de circovirus y hay que resaltar que en muchos de estos casos había presencia de Epirrosalia. Y aparte, a nivel de Europa ya tenemos más de 8 millones de animales vacunados y tampoco se han detectado problemas graves. Otro tema interesante es que 6 semanas después de vacunar tenemos una buena respuesta al ELISA de Biocheck. No vamos a decir que vamos a tener una mejor respuesta vacunal que otras vacunas debido a esto, hay otros factores también, pero sí que esto es interesante sobre todo para poder valorar si los animales se han vacunado bien. En relación al micoplasma, pues en esta misma prueba los animales sacrificados se valoraron pulmones y veis que las diferencias en relación a animales vacunados con Iogen, en términos de lesiones pulmonares, pues prácticamente están al mismo nivel, con lo que no vemos diferencias entre Iogen y Cirblock MJIO, con lo que podemos decir que la protección que tenemos es muy parecida. Y esto lo estamos empezando a ver en las valoraciones pulmonares que estamos haciendo ya con los primeros lotes de animales vacunados, en las que estamos viendo que el porcentaje de pulmones bronconeumónicos es parecido, incluso en este caso es algo mejor, y en este índice de Marek que lo que hace es combinar el grado de lesión con el porcentaje de pulmones bronconeumónicos. Cuanto más bajo es este índice mejor, fijaros que estamos pues muy parecidos, ¿vale? O sea que como conclusión tenemos la única vacuna combinada ready to use con PCV2, tenemos una óptima protección frente a PCV2 y micoplasma, equiparable a Iogen en la parte de micoplasma. Tenemos una seroconversión homogénea a circovirus a las 6 semanas post vacunación y tenemos una buena seguridad en la aplicación. Muchas gracias y si tenéis preguntas. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie se anima? Yo una curiosidad. ¿El sistema de puntuación en matadero que hacéis es el de MADEC, el de 0,28, en las pruebas que tenéis con la vacuna nueva? Sí, es un sistema que combina el contaje tradicional por lóbulos valorando la superficie de cada lóbulo aparte, ¿de acuerdo? Vale, no, lo decía porque muchas veces en algunos mataderos, con la velocidad que pasan los pulmones, es muy difícil. El sistema de MADES que hay que valorar de 0 a 4, todos los 7 lóbulos, pues a veces se hace un poquito bueno, complicado. se puede hacer de vez en cuando, tienes que saltar alguno y luego ir con una grabadora, esto sí. Sí, lo que puedes hacer es apuntar. Sí, si no, imposible. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad? Pues nada, Carlos, muchas gracias por la presentación. Nuestra siguiente presentación corre a cargo de Datamars, Ana Belén Santos, y es Pulse Needle Free System de Datamars. Tranquila, vamos con tiempo, no hay prisa. No se ve. Bueno, pues entonces contar para adelante y para atrás es suficiente. Si acaso te acercas y quieres ver alguna cosa. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos por atender estas ponencias comerciales previas a la apertura del Congreso. Y quería presentarme, soy Ana Belén Santos, algunos me conocéis, soy directora comercial de Datamars, soy veterinaria desde hace pues ya algunos años y soy segoviana desde hace más,
Entonces hoy juego en casa y para mí es un placer enorme estar aquí con vosotros. Datamars es una empresa que es una multinacional, entró en España comprando Rumitag y posteriormente adquirió Felixcan. Somos bien conocidos en España, ¿no?, tras estas adquisiciones, sobre todo en el campo de la identificación animal. Pero Datamars es una empresa que ofrece soluciones ganaderas integradas e integrables entre sí, y hace ya casi 40 años que lo hace. Por lo tanto, no nacimos ayer precisamente. Son algo más jóvenes que yo, pero bueno, ahí andamos. Dentro de estas soluciones ganaderas, como os decía, aparte de la identificación animal, visual y electrónica, pues lógicamente todo lo que tiene que ver con la gestión de datos es nuestro objetivo. Y dentro de ello, pues la fabricación de lectores de gestión de datos y de lectores de identificación electrónica que nos permiten esa gestión de datos, nos permiten, por tanto, analizar las producciones y con ello tener al alcance de la mano la toma de decisiones, porque las decisiones informadas siempre son mucho mejores. Entonces, dentro de toda esa gama, pues Datamars, aparte de esa lectura electrónica, también comercializa, por ejemplo, básculas electrónicas, que todas disponen de conexión Bluetooth y, por tanto, pueden trabajar conjuntamente con los lectores y de esta manera unir la identificación electrónica con el pesaje y tener en el software de Datamars las ganancias medias diarias, comparar con los objetivos que hemos marcado y comparar con el lote, etcétera, etcétera. Otros aparatos de medición, smart farming y un largo etcétera. Pero hoy, aunque la gestión de datos es muy importante y nos permite, lógicamente, tomar esas decisiones informadas, porque la información es poder, y nos permite ser más sostenibles y más eficientes, nos permite ahorrar mano de obra, tan rara y tan duro de encontrar mano de obra cualificada, pero también nos permite ser mucho más sostenibles y con ello tener una mejor imagen de cara a la opinión pública, ¿no?, y una mejor imagen también del propio ganadero y de la propia explotación. Hoy, no obstante, como decía, nos vamos a centrar en nuestra línea de administración de fármacos, con nuestras marcas Syncro y NJ Philips. Y os vamos a presentar la última adquisición de Datamars, que es Pulse Needle Free. Entonces, vamos a centrarnos en este aspecto hoy y vamos a ver lo que vamos a desarrollar en esta breve charla. Lo primero y fundamental es por qué sin aguja, si realmente esto es una necesidad real o no. Luego vamos a ver dentro de Pulse Needle Free Systems los distintos modelos para las distintas necesidades que podemos encontrar y por último os dejaré ahí unos datos de contacto para el que quiera disponer de más información. ¿Por qué sin aguja? Porque esto parece como fundamental. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Nosotros, que somos veterinarios, pues sabemos muy bien lo que es una aguja, ¿no? La aguja es un invento maravilloso que revolucionó absolutamente la administración de fármacos, tanto preventivos como paliativos. Y con ello, bueno, la farmacocinética de los medicamentos inoculados por vía parenteral es absolutamente diferente a otras vías. Tenemos también grandes ventajas a nivel de práctica clínica gracias a la aguja. Pero no nos engañemos, la aguja tiene también algunos inconvenientes, ¿no? Probablemente de los que estamos aquí, muchos de nosotros nos hemos lesionado alguna vez con una aguja. Si yo preguntase ¿quién no se ha lesionado con una aguja?, yo desde luego no podría levantar la mano. Pero no nos referimos solamente al tema del operario, sino si nos enfocamos en el animal, sabemos perfectamente que, bueno, pues la aguja duele, ¿no? Y la aguja provoca una lesión, la aguja provoca un traumatismo menor o mayor que tiene unas consecuencias. Puede actuar incluso como diseminación de enfermedad, ¿no?, como un vector. Y por resumir un poco, ¿no?, digamos que las agujas son el origen a veces de muchos problemas, ¿no? Muchos problemas que pueden ir desde las lesiones, como decíamos, hasta
el decomiso de canales, porque nos encontramos en el matadero agujas y, por tanto, decomiso de canales y pérdidas económicas muy importantes. Entonces, bueno, ¿necesitamos un dispositivo sin aguja? ¿Sí o no? Pues ahí os lo dejo. Como decía, al no utilizar las agujas, evitamos la transmisión de enfermedades. También nos ayuda a tener una mayor precisión en la dosificación, porque evitamos el error humano. Es más seguro para el operario y, por supuesto, mayor seguridad alimentaria al evitar las agujas en los canales, y el tema del bienestar animal, que es muy importante de cara a la imagen del sector, a la imagen de la explotación que utiliza dispositivos sin aguja, y, por tanto, al final, eso nos ayuda a tener una mejor imagen de cara a la sociedad, y esto hoy en día creo que es muy, muy importante. Pulse Needle Free no es un solo dispositivo, sino que es una gama de productos, porque hay distintas necesidades en la práctica diaria. Al haber distintas necesidades, se ofrece una gama de productos enfocada a esas diferentes necesidades que nos encontramos en la práctica diaria. De esta manera, vamos a encontrar dispositivos para cualquier dosis fija o dosis variable, menores o mayores dosis. Vamos a encontrar un dispositivo para cualquier edad del animal y vamos a encontrar un dispositivo para cualquier tamaño del animal, es decir, desde tostones hasta madres o berracos. Por otro lado, nos va a permitir la inoculación vía subcutánea o vía intramuscular, jugando con la flexibilidad de la potencia neumática. Y además, mayor precisión en esa dosificación. Es una amplia gama que se adapta a todas las necesidades, es decir, desde dispositivos más resistentes, más duraderos, a dispositivos más económicos, más sencillos, que pueden ser muy similares a lo que es una jeringa tradicional. Aquí vemos diferentes presentaciones de los productos. Como decía, cualquier dosis, cualquier edad, cualquier tamaño de animal. Los dispositivos sin aguja no son solo una necesidad real para el mercado de porcino, sino también para el mercado de otras especies. Nos permite la aplicación intramuscular o subcutánea con mayor precisión, porque evitamos el error humano al aplicar con un inyector, y además tenemos varios precios. Como decía, desde el dispositivo, pues eso, que nos permite desde 0,1 mililitros a 0,5, de dosis variable también de 0,5 a 2,5, y también dosis fija para garantizar que la dosis liberada es la correcta. Por ejemplo, en vacunaciones esto es muy, muy interesante, ¿no? La dosis fija desde 0,2 a 2 mililitros. Aquí tenéis una imagen en la que tenemos los datos de contacto y podéis, si queréis hacer alguna foto, ahí tenéis la web de Pulse y tenéis datos de contacto, como os decía, donde radica la empresa fabricante de los dispositivos. Están también los datos de contacto de nuestra filial aquí en España, que estamos a vuestra disposición, por supuesto. Y yo os invito a que hagáis esta foto, y al que tenga interés en ampliar información, pues a visitarnos lógicamente en el stand, ¿no? Pero también a contactar con nosotros a través de estos medios. Por último, quería daros las gracias por atender esta breve charla comercial. Quería también deciros que os esperamos en el stand de Datamars, donde os haremos entrega de un pequeño obsequio, y podéis tener opción a participar en un sorteo. El premio del sorteo se entregará antes de la finalización del congreso. Entonces, aprovechad y participad, porque creo que es un premio bastante interesante. Por último, como os decía, y como segoviana, os agradezco muchísimo que estéis aquí. Espero que disfrutéis mucho de la granja y de Segovia. Estáis en un lugar que está cargado de historia y de una belleza increíble. Aprovechad a disfrutarlo. Y bueno, y también relacionaros con los segovianos, que somos gente muy maja. Hay por aquí algunos sentados que estoy viendo, y somos gente muy maja. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, estamos en el stand de Datamars. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana Belén. ¿Tenéis alguna pregunta para Ana Belén? ¿No hay preguntas para Ana Belén? Ay, mira, allí tenemos una pregunta. Espera, te acercan el micrófono, un segundo. Hola, buenos días. Hola, Quería buenos preguntar, días. ¿el mantenimiento y la limpieza de estas pistolas es fácil? A ver, es sencillo, perdón, es sencillo, de todas maneras, lógicamente tienen una vida útil, se recomienda una vez al año o cada determinados disparos, depende un poco del modelo que elijas, el hacerle como una puesta a punto y entonces se le recalibra para evitar, evidentemente, errores. De todas maneras, en Datamars disponemos siempre de dispositivos de medición para comprobar que la dosis que estás liberando es la que quieres liberar, lógicamente, ¿no? Pero, lógicamente, cuando empiezas a funcionar están calibrados, no vas a tener problema. El aire comprimido permite, como os decía, la liberación muy precisa de la dosis, mucho más que las jeringas tradicionales a las que estamos acostumbrados. Vosotros sabéis que nosotros comercializamos también a través de la gama Syncro y NJ Philips todo tipo de vacunadores, bueno, el VS Inyector que os hemos presentado en otras ocasiones, que tiene el marcaje de tinta asociado a la inoculación, hay revólveres, hay drenchers, son dispositivos precisos, lógicamente, pero al final jugamos también con la forma de trabajo del operario. Entonces, esto nos permite liberarnos de ese factor de error. Y una cosa que no os he comentado, pero que es muy interesante, como te veo así animado, ¿no?, a probarlo, es que son dispositivos muy ergonómicos. Sabéis que hay dispositivos que trabajan con aire comprimido, pero que son un castigo para la mano del operario. Datamars se preocupa mucho siempre de la seguridad del operario. Entonces, trabaja mucho en la ergonomía del dispositivo y también, una vez que se está trabajando, en el reparto del peso en la mano y en el brazo del operario, para evitar lesiones, porque se habla mucho del túnel carpiano de las peluqueras, pero me gustaría a mí saber también el problema, ¿no?, hasta qué punto los veterinarios que estamos en práctica diaria vacunando o haciendo este tipo de cosas a estos niveles, ¿no?, en granjas grandes, la cantidad de problemas que tenemos también en la mano de tendinitis y de túnel carpiano, que esto es serio, ¿eh? O sea, hay una enfermedad profesional ahí que, vamos, que se debería de considerar. Y es precisamente por este tipo de trabajo manual que hacemos repetitivo, ¿no?, muchas veces con el peso mal distribuido en la mano, y entonces estamos forzando siempre la muñeca, corrigiendo ese peso que recibimos en un sitio incorrecto, ¿no?, corrigiendo la muñeca, al final nos provoca tendinitis y túnel carpiano, ¿no? Entonces eso es importante. Pero a nivel de mantenimiento, lo que te digo, o sea, dependiendo un poco del dispositivo, pero sí que una vez al año se recomienda la recalibración. Eso se haría en los servicios técnicos de Datamars. Que, bueno, estamos en Albacete, pues si alguien no lo sabe, ¿no?, donde estaban las naves antiguamente de Félix Khan, allí estamos. Sí, eso era una inquietud que tenía yo. La recalibración la hacíais vosotros, entonces se envía el dispositivo, se recalibra y se devuelve. Exacto. Vale. Es como, por ejemplo, cuando alguno tiene un problema con un lector, nos lo envía, ¿no?, a Albacete habitualmente, allí el servicio técnico lo repara o depende de lo que tenga que hacer, ¿no?, lo recalibra y lo vuelve a... Y yo supongo, vamos, yo no lo utilizo, pero la gente que lo puede utilizar, ¿y eso cuánto tiempo se tarda en hacer eso? En enviar y devolver para... bueno, a ver, enviar con las empresas de transporte que hay hoy en día... No, digo que el tiempo desde que tú lo envías, lo recalibran y te lo devuelven. Claro, a ver, esto en principio no debe de ser mucho tiempo, porque depende también, porque claro, estamos hablando de recalibración. Otra cosa es... Reparar, lo que sea. Sí. Claro, los dispositivos son resistentes, pero claro, entonces dependiendo del problema que tenga el dispositivo, si solamente es recalibrar, eso es pim pam. Entonces a lo mejor en la misma semana lo tienes de vuelta, porque lo que tarda en llegar y lo que... Otra cosa es que haya que reparar, que haga falta alguna pieza o que haya... yo me refiero al mantenimiento rutinario, recalibrar. Claro. Sí, recalibrar no se tarda mucho. Y otra cosa, es el mismo aparato, tú puedes, la intensidad, puedes modificarla si quieres intramuscular o si quieres subcutáneo,
¿no? ¿O son aparatos diferentes? Claro, a ver, la flexibilidad que nos permite la potencia neumática es precisamente esto. Al nosotros regular la potencia neumática, facilitamos que entre más se adentro, libere, más afuera. Claro, se libere a nivel Pero subcutáneo. digo que es el mismo. El Claro, operario tiene que tú vas regular a- la intensidad. Sí, tú vas a elegir, dependiendo de la dosis que quieras, si son microdosis o si son dosis más más habituales, altas, ¿no? sí, Que sí. estamos en el centímetro, los 2 centímetros cúbicos o mililitros. Entonces, eliges el dispositivo. También, si quieres que sea dosis fija para evitar el error y el que puedan manipular durante, ¿no? Es que esto también hay Claro, que enfocarse un poco, depende de la necesidad. Es que, y de claro, lo que se vaya tiene a que hacer. ser una cosa que sea fácil para el operario según cómo tenga que utilizarla, que no Claro, sea muy si vamos complicado bajo mi punto, a la hora de a regular. ver, bajo mi punto de vista, si lo que vamos a hacer es vacunar, que es altamente probable que lo que vayamos a hacer sea vacunar, ¿no? Yo me iría a un dispositivo de dosis fija, porque de esa manera a los operarios se les da el dispositivo ya con la dosis que tiene que ser, y ahí ya nadie puede Nadie tocar toca. ni puede hacer ninguna cosa rara, por lo tanto se evita ese error humano, se les regula la potencia neumática también, y entonces empiezas tú a liberar tus dosis. Muy bien. Muchas ¿Alguna gracias. pregunta más para Ana? ¿No? Bueno, muchas gracias. A ver, perdón. Aquí. Que dice A ver, Carlos que pesa. Sí. El Ana dispositivo, no, el dispositivo, ¿no? A ver, el dispositivo es muy ligero. De hecho, si os pasáis por el stand, tenemos uno allí que lo iba a traer, pero al final, como vamos un poco cambiados de hora, pues no lo tengo aquí. Pero bueno, es muy ligero, lo tienes ahí. Otra cosa, lógicamente, que tienes que trabajar con el compresor. Como sabéis, hay compresores más grandes y más pequeños, más ligeros y menos. Pero no hace falta un gran compresor, ¿eh? Pero depende del trabajo que vayas a desarrollar. Pero el dispositivo, yo te invito a que te pases porque vas a poder tener uno en la mano. Como veíamos antes, bueno, que esto ya se ha quitado, ¿no? Pero bueno, como veíamos antes, habéis visto que hay distintos dispositivos. Digamos que el de dosis fija, que es el que tenemos ahí, es como más grande. El de microdosis también tiene esa forma, pero los que son de 0,5 a 2,5 mililitros son como una pistolita, perdonad, hazte a la idea de este tamaño. Esto es lo que tú tienes en la mano, ¿eh? Más ligero que esto porque no está lleno de agua. Entonces, quiero decir, son ligeros. Yo me muevo mucho y esto no puede ser. Son muy ligeros de peso. No voy a bailar, ¿eh? Son muy ligeros de peso y son pequeñitos. O sea, no es un gran aparato. Los que son de 0,5 a 2,5 mililitros. Dosis variable. Si quieres irte a la dosis fija, es el que tenemos ahí. Yo te invito a que vayas porque, aunque es un poco más grande, es muy ligero. Tú vas a tener el compresor conectado, pero no tienes que estar cargando con el compresor. A ver, otra cosa es que se quiera trabajar con... Pero yo creo que no es lo suyo, sinceramente. Lo suyo es trabajar con un compresor que esté en el suelo y el operario que esté cómodo, porque es uno de los objetivos, ¿no? El evitar las lesiones y el facilitar, ¿no? Y mejorar la calidad de vida también del operario y del sector, y con ello la imagen, ¿no? del sector. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, vamos a pasar ya a la última presentación comercial a cargo de Idena Nutrición por Anselmo Martínez, que tiene como título Mejora de la salud intestinal del lechón a través de la madre. Bueno, buenos días. Soy Anselmo, como bien me han presentado. Pertenezco al equipo de nutrición y tengo el honor de hacer la última ponencia de esta mañana de presentaciones comerciales. Veo que somos unos cuantos más que al principio, así que muchas gracias a todos y a ver qué os consigo transmitir. Voy a hablar un poco sobre el concepto de la mejora de la salud intestinal del lechón a través de la madre. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, el producto que proponemos nosotros que se centra en este efecto es Piglin, que es una mezcla de aceites esenciales que tiene dos objetivos principales. Por un lado, la modulación de la microbiota de la madre para transmitir al lechón y mejorar esta salud intestinal del lechón, como estábamos hablando anteriormente.
y por otro lado una acción sobre los cocidios, también en la madre, para su transmisión a los lechones. Primer punto, la modulación de la microbiota. Os he traído aquí un ejemplo, aunque tenemos muchos estudios diferentes que profundizan en este concepto, pero este estudio de 2020, este estudio francés de Guillaume Lovier, me ha parecido muy interesante para exponer el punto del producto, ya que habla como la microbiota de los lechones, se hizo un estudio entre la microbiota de las madres y las camadas de los diferentes lechones, y se llegó a la conclusión de que la microbiota de los diferentes lechones de una camada era siempre más similar entre sí que a los lechones de las diferentes camadas, lo que nos sugiere el efecto de esta madre sobre la microbiota de los lechones. En el mismo artículo habla como esta microbiota similar y similar a la de la madre, nos sugiere cómo las acciones que vayan orientadas a modular la microbiota de la madre puede tener una repercusión en esta microbiota e integridad intestinal de los lechones. Y un poco más allá. Dentro de esta microbiota nos centramos en determinados patógenos esenciales que tienen un efecto de gran interés. Hay mucha literatura diferente, como este estudio de la Universidad de Viena, que habla de cómo la orientación de Clostridium perfringens en la cerda se ve directamente reflejada luego en la presencia de Clostridium perfringens en los lechones. ¿Y por qué hablo de este agente en concreto? Pues Clostridium, aparte del efecto que tiene per se, que todos conocemos y que tenemos a diario en nuestras granjas, tiene también un efecto potenciador sobre la acción de los cocidios en el lechón. Así que al modificar patógenos como este en la cerda, en el lechón conseguiremos una reducción de los mismos y una reducción de otros efectos no deseados como esta potenciación de los cocidios. ¿Cómo controlamos nosotros estos parámetros en la microbiota de la cerda? Pues mediante la acción bactericida de los aceites esenciales. Nosotros tenemos en IDEMA más de 1000 aromatogramas, que los aromatogramas son como los antibiogramas para los aceites esenciales, en una biblioteca que actualizamos continuamente para diferentes cepas con diferentes principios activos. En este ejemplo os traigo 4 mezclas de aceites esenciales en las que nos centramos en los parámetros que hablé anteriormente, como puede ser el efecto bactericida frente a Clostridium perfringens, frente a coli, pero además siempre comprobamos el efecto que tienen nuestros diferentes principios activos frente a las cepas beneficiosas de la microbiota, ya que si al final no controlamos el no dañar estas cepas beneficiosas, no vamos a conseguir una modulación positiva de esta microbiota. Hasta aquí la introducción a la acción sobre la microbiota. Yo les voy a hablar un poco de la acción sobre los cocidios. Lo voy a hablar de forma muy ligera. Tenemos poco tiempo, son 10 minutos y es una exposición más bien comercial, así que solamente algunos de los mecanismos de acción que valoramos en nuestra mezcla de aceites esenciales. Por un lado, perforación de ooquistes, una acción física que produce la destrucción de los ooquistes. Reduce la cantidad de ooquistes con más el principio activo. Por otro lado, un mecanismo muy interesante que sería la inhibición de la bomba de calcio. Esta bomba de calcio es lo que permite al esporozoito penetrar en las células epiteliales del intestino. Si inhibimos esta acción, inhibimos la penetración en las células epiteliales y el ciclo del mismo. Efectos sobre la membrana del esporozoito, efectos sobre la permeabilidad que produce la destrucción del mismo y finalmente un efecto muy interesante que no voy a parar a explicarme, solamente a mencionar, que es un efecto bioquímico, que es la interrupción de la síntesis de la fosfatildilcolina, esencial para la síntesis lipídica de los protozoos, y que al inhibir esta síntesis de fosfatildilcolina e la síntesis lipídica, inhibimos su replicación, llegando a formar incluso esporozoitos no viables. Por otro lado, un poco más en profundidad, el efecto sobre la acción de membrana. Tenemos un estudio interno en IDENA, realizado en colaboración con el INRA, el Instituto Francés para la Investigación, en el que evaluamos las diferentes fases del ciclo de Imeria. Es un estudio muy profundo, solamente os voy a traer una pequeña diapositiva en la que mediante una tintura de yoduro de propidio evaluamos la viabilidad de los esporozoitos y vemos cómo los diferentes aceites esenciales tenían diferentes letalidades, ya que esta tintura de yoduro de propidio penetraba dentro de los esporozoitos que morían, que no eran viables. Y esto simplemente lo usamos como herramienta para evaluar diferentes aceites esenciales, diferentes mortalidades y elegir el mecanismo adecuado. No profundizo más en esto, vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo usamos PikiClean? PikiClean, como he dicho, su objetivo es modular la microbiota de la cerda para tener un efecto en el lechón, por lo que es muy importante el momento de aplicación. Hay que aplicarlo en el momento aproximado de entrada de la cerda saparidera, que sería de 4 a 7 días antes del parto, ya que si nos vamos anteriormente, el efecto producido se puede revertir
y si lo hacemos posteriormente no va a dar tiempo suficiente a que se produzca el efecto que buscamos. Damos 30.000 litros y lo damos con la ración de pienso cuando la cerda entra en paridera. Este sería el formato comercial, las garrafas de 2 litros con un dosificador que una pulsación equivalía a estos 30.000 litros. Y un poquito de nuestra experiencia con el producto. Es un producto que tiene ya bastante historia en nuestra empresa y lo que hemos visto con él. En esta primera diapositiva os traigo una recopilación de pruebas de campo atendiendo única y exclusivamente al porcentaje de diarreas, a la incidencia de diarreas cuando usamos Pigiclin y cuando usamos toltazurilo. Cuando usamos toltazurilo porque es al final el control que tenemos siempre para Pigiclin. Aquí os pongo estudios que van desde 2010 hasta 2020 prácticamente y como podemos ver en todos conseguimos un resultado que sea igual o inferior. Cuando hablo de inferior, hablo de significación estadística. Y cuando hablo de igual, es de significación estadística de igual, aunque se vea una reducción. ¿Qué es lo que hemos observado? Pues que en la mayoría de pruebas, por no decir todas las que he añadido en esta recopilación, el efecto es similar a toltazurilo a pesar de no tenerlo incluido. Si bien estos son granjas pequeñas francesas, con alto grado de limpieza y alto grado de cuidado, y algunas españolas también. Al final, de media, Pigiclin se produjo un 20% de diarreas y en toltazurilo tuvimos un 30% de incidencia de diarreas. Yendo más en detalle de algunas pruebas en concreto, aquí os traigo una en Francia también, de 390 cerdas, una granja pequeñita, en la que se realizaron 64 cerdas de control y 46 con Pigiclin. Os traigo esta prueba porque es interesante, ya que pese a la reducción de nacidos vivos que tenemos en el grupo Pigiclin, que se traduce también en una reducción de destetados por camada, el peso total que conseguimos vemos que fue mayor en el grupo Pigiclin que en el grupo de toltazurilo, de 1,3 kilos más, debido a que de media cada lechón en esta prueba se obtuvieron 2 kilos más por lechón. Y finalmente os traigo otra prueba de campo más actualizada de 2023 que realizamos en Australia, una granja pequeñita, 106 cerdas, y a lo largo de 6 semanas realizamos un grupo Pigiclin y un grupo control simultáneo y analizados individualmente tanto los lechones como las cerdas. En esta prueba realizamos un estudio en profundidad en el que vimos cómo la ganancia media diaria individual de los lechones se vio aumentada en 16 gramos diarios. Estos 16 gramos diarios con desteta 21 días se traduce en 336 gramos por lechón, un efecto bastante importante que lo relacionamos directamente con la incidencia de las diarreas. En este caso realizamos el scoring de las diarreas, que no sé si estáis familiarizados con este concepto, pero básicamente medimos las diarreas y las calificamos de 1 a 4, según si son más sólidas las heces o más líquidas. Aquí pudimos ver como en el día 8 tenemos un punto entero de diferencia en este scoring entre las camadas de Pigiclin y las camadas de toltazurilo, que este punto se traduce en una media de heces duras levemente blandas a heces pastosas. En resumen, de todo lo que os he contado, ¿con qué nos quedamos? En Pigiclin tenemos un efecto demostrado in vitro sobre determinados patógenos, como ha hablado Clostridium perfringens, coli, y no afectamos a la microbiota beneficiosa. Tenemos una relación demostrada entre la microbiota materna y la del lechón. Por eso este objetivo de actuar sobre la microbiota de la cerda y actuar sobre la misma. Tenemos un efecto demostrado sobre cocidios, reduciendo también la liberación de los mismos por parte de la madre y de transmisión al lechón. Y tenemos efectos sobre determinados patógenos que pueden actuar como potenciadores de cocidios y entre sí. ¿Todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a una serie de pruebas que os he enseñado anteriormente, en las que solemos observar de forma consistente incrementos de ganancia media diaria y reducciones del porcentaje de diarreas. Y hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias, muy interesante tu presentación. Te quería preguntar, lo has dejado muy claro, el protocolo de aplicación, la verdad es que es muy sencillo, 30.000 litros a la entrada, una semana antes de partos. Hay bastantes productos, ahora mismo hay bastante competencia en esto porque estamos todos pensando en la microflora y en la microbiota y efectivamente el protocolo vuestro es sencillísimo. No sé si vosotros tenéis pruebas con otros protocolos de aplicación o este es vuestro protocolo y no tenéis pruebas hechas con distintas formas de aplicación. Algo más complejo, es decir, pues, si hacemos algo más complejo podemos obtener más resultados o con esta forma de aplicación tan sencilla tenemos los resultados esperados.
Claro, al final el objetivo que tenemos de modulación de la microbiota en la cerda con esta aplicación es el objetivo que tenemos. Lo más importante al final es el día, para dar el tiempo adecuado, para no revertir y para dar el tiempo adecuado. Hemos tenido incluso pruebas de campo por accidente a la hora de aplicar durante varios días seguidos, del principio hasta el final, hemos realizado pruebas nosotros y los resultados son similares, no vemos mejora en aplicar más días o en aplicarlo de forma diferente. Al final, el estudio de la ventana de acción que tenemos realizado con los diferentes días nos ha llevado a que lo óptimo es entre el día 4 y 5 para ser exactos y 3 y 6 y 7 si damos un pelín más de margen. ¿Más preguntas? Oye, Anselmo, en alguna de las pruebas habéis visto que además de bajar la incidencia de las diarreas neonatales por cocidio hubiese bajado también la incidencia de algún otro patógeno, alguna otra bacteria o virus. Claro, no hemos realizado análisis independientes de las bacterias. No hemos realizado análisis independientes de las diferentes bacterias implicadas en las diarreas neonatales, que entiendo que es a lo que va tu pregunta. Pero sí que, por ejemplo, en el estudio de Australia es muy interesante porque en ese estudio se realizaba análisis del scoring de diarreas a los días 4, 8 y 15. Y se veía muy bien como en los días 4 y 15 era muy similar, levemente menor, y el día 8 era el que menos incidencia tenía. Entonces, en el día 4, que también se veía esa reducción un poco en la incidencia, nos lleva a pensar como también tenemos un efecto adecuado sobre estas diarreas neonatales, pero no tenemos una prueba con categorización de las bacterias. Diferenciando la bacteria que podría ser la que se beneficia de... Correcto. Vale. No tenemos una prueba in vivo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues con esta última intervención vamos a dar por finalizadas las ponencias comerciales. Muchísimas gracias por haber madrugado y por haber venido esta mañana. Y nada, nos vemos en un ratito a las 10:30 para la apertura oficial del Congreso. Muchas gracias a todos.